quiero contar una historia que ya algunos han escuchado. No sé si conocen a mi amigo Neil, un británico que vivía al lado del departamento. Pocos quedan del tiempo en que yo vivía en Santiago Centro. ¿Se acuerdan que yo vivía en Santiago Centro? Cristian Aranda me tenía que ir a dejar de vez en cuando en medio de la bomba molotov del estallido social. Y yo vivía en Santiago Centro en un departamento, vivíamos con Sabrina antes de tener hijos. Y en la puerta de al lado, de repente llegó un vecino y puso un letrero, decía Tottenham. Yo personalmente no tengo idea de fútbol, así que no me enteré de que era un equipo de fútbol hasta muy tarde. Yo pensé que era como una patente del lugar nomás. Y ahí supe que vivía un británico. Entonces un día empecé a preguntar al administrador y le dije, oye, ¿vive un británico? Me dice, sí, pero está medio loco, ¿eh? Tienes que tener cuidado con ella. Y me empecé a enterar de una historia bien complicada, así que empecé a asustarme de este amigo, de este vecino británico. Un día nos topamos en el ascensor, íbamos hablando con Sabrina y él nos dice, oye, ¿hablan inglés? Porque estábamos hablando. Oye, ¿hablan inglés? Sí, le digo tú. Y empezamos a conversar. Fue un encanto conmigo. No tuvo ninguno de los problemas descritos antes. Pero un día, domingo en la tarde, me acuerdo. Yo los domingos en la tarde, como pastor, es el día más intenso, ¿no? Me llega cansado, estaba sentado en el sofá. Parecía que estaba leyendo y me tocó en la puerta. Y era Neil. Y Neil no me dijo, hola, ¿cómo estás? Me gustaría conversar. No, porque era británico. Así que venía con 12 pesas en la mano, parado en la puerta. Entra a mi departamento. Pasa las cervezas. Y me dice, evangelízame. Evangelízame. Mira la media tiene que me dedico. Yo estaba en el seminario. Ya había dado charlas de evangelismo. ¿Cómo se hace el evangelismo? Lo importante del evangelio y comunicarlo fielmente. Todas esas cosas ya las sabía bien, ¿no? Pero me acabo de dar cuenta que no estoy grabando nada. Ahí sí. Pero cuando él me pregunta y me dice evangelízame, me congelé. ¿Qué tengo que decir? ¿Cuál de todas las cosas que tengo en la cabeza elijo? Yo venía estudiando los libros de teología sistemática que el Hugo en ese tiempo se tragaba y peleábamos en clase duro. Y decía, bueno, ¿qué voy a hacer entonces con...? ¿Qué le digo? ¿Cuál capítulo de la teología de Juan Calvino tengo que repetirle y recitarle para evangelizarlo? ¿Cuál capítulo del último libro de Louis Berkhoff tengo que citarle para que él entienda el evangelio? Y empecé a pensar en la cabeza, ¿cuál teología? ¿A quién cito? ¿De dónde saco? ¿Qué es lo que tengo que decir para conseguir evangelizar? Hacer lo que me pidió. Piensa por un minuto. Haz este ejercicio. Si alguien te pidiera decir qué es el evangelio, ¿qué dirías hoy día? Vivimos en una cultura cristiana donde todos hablan del evangelio. Hay que vivir en el evangelio, hay que predicar el evangelio, hay que ser evangelicocéntricos o evangeliocéntricos. Ahora se ocupan todas estas palabras medias agringadas que las modificamos y las reciclamos. En todos lados se habla de vivir de acuerdo al evangelio o de evangelizar. La importancia de la evangelización. Tú vas a las librerías cristianas y están libros llenos de esos libros. Sin embargo, parece que cuando se trata de definir el evangelio, justamente, hay muchísima confusión. Es interesante que de hecho hay todo un movimiento de iglesias cristianas que se llaman evangélicas. Y en esas mismas iglesias cristianas hay una profunda confusión de qué es el evangelio. Y tú le preguntas qué es el evangelio a distintas personas y te van a decir cosas bastante distintas. Si la iglesia de Cristo debe dar testimonio del evangelio, entonces necesitamos claridad. ¿Qué es el evangelio? Hoy vamos a escuchar la respuesta de parte de Jesús a esa pregunta. Y lo vamos a hacer recorriendo el principio del Evangelio según Marcos, según San Marcos. Así que le invito a poner atención a la lectura de la palabra de Dios en Marcos 1, del 1 al 15. En realidad vamos a leer del 1 al 20. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados.
Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados, porque eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras. Los ángeles le servían. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Hermanos, esta es palabra de Dios. Marcos es muy probablemente el primero en escribir su evangelio. Eso es lo que creemos hoy día. Y Marcos no se da vueltas, quiere ir directo al grano. Tiene 16 capítulos y en esos 16 capítulos Marcos nos va a resumir 3 años de la vida de Jesús. Y para hacerlo ocupa alrededor de la mitad de las palabras que ocupan sus colegas evangelistas. O sea, Marcos va a ocupar más o menos la mitad de las palabras que va a ocupar Juan, Mateo y Lucas. Es preciso, es escueto, pero es al callo. Marcos quiere decirnos lo más importante, lo más rápido posible. Más nos vale entonces poner atención a su mensaje. Hoy quisiera llamarles la atención al verso 15, con las primeras palabras de Jesús registradas por escrito por un evangelista. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A 2000 años se nos pasa por alto, pero cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, no estaba hablando al vacío, no estaba hablando en un contexto genérico, desde la eternidad y para lo eterno. Estaba hablándole a un pueblo judío que entendía y esperaba ese anuncio. Para nosotros hay una desconexión, pero para ellos no. Los judíos que escuchaban a Jesús en Galilea habían estado esperando que Dios volviera a visitarlos. Llevaban 400 años, de hecho, y más aún, esperando que Dios volviera a visitarlos. Ellos entendían que aún esperaban que Dios volviera a visitarlos, que los liberara de la opresión romana, que finalmente estableciera su reino cósmico desde Israel para el mundo. Por eso es que parte diciendo: el tiempo se ha cumplido. Está anunciándoles que la espera que está en curso de parte de ellos ya se ha terminado. Yo no sé cómo tú has definido el Evangelio, pero cuando leamos Marcos 1, hay algo que debería llamarnos la atención. Marcos dice que en el verso 14, que Jesús vino de Galilea predicando, o anunciando, sería la otra versión, el Evangelio de Dios. O sea, en cualquier caso, Él está comunicando el Evangelio de Dios. Y luego nos dice que lo que sale de su boca al anunciar el Evangelio, o sea, la definición de Jesús mismo del Evangelio, es el advenimiento del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Verso 15. Jesús no dice, mira, Marcos nos está escribiendo y dice: oye, Jesús predicaba el Evangelio diciendo: Dios te ama. No dice: Dios te ama y quiere una relación contigo. No dice: yo voy a morir en tu lugar. Tampoco dice: vine para llevarte al cielo. Esas son versiones populares hoy de lo que sería una definición del Evangelio, pero Jesús no dice ninguna de ellas. La manera en que Jesús decide compendiar, definir y comunicar el Evangelio es en referencia al advenimiento del reino de Dios. Y el reino de Dios es un concepto propio del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento
había prometido restaurar todas las cosas. Dios en el Antiguo Testamento había prometido restaurar todas las cosas. Toda la creación. Había prometido revertir la maldición que entró al mundo en la caída. Había prometido derramar nuevamente su bendición a todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esto? Había prometido traer bendición y revertir la maldición por medio del descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Prometió a Abraham un descendiente que restauraría la bendición, no solamente para la familia de Abraham, sino por medio de él a todas las familias de la tierra. Y al mismo David le va a prometer, que esta restauración cósmica se llevaría a cabo por medio de un rey, de un Mesías, de un ungido, de un rey ungido de parte de Dios, que traería el reino de Dios. Es cósmico, pero está dirigido cada vez más en la Biblia. Mientras la recorres, cada vez va siendo más específica. La promesa no tenía nada que ver con el establecimiento de una organización política. No es que el reino de Dios está aquí, ahora sí que va a existir la monarquía, la nueva monarquía de Israel, ni el Estado de Israel. No tiene nada que ver con eso. No está describiendo una organización política, ni un Estado, ni una monarquía. Es algo mucho, 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 mucho más grande. Se trata de un reino mundial de justicia, de paz, de misericordia, un nuevo orden cósmico que va a restaurar toda la creación, la sociedad y las sociedades, ya que estamos en el mundo que les gustan los plurales. Toda la creación, las sociedades, las culturas y nuestros propios cuerpos y mentes, nuestra realidad corpórea, física y espiritual. Las promesas del Antiguo Testamento son tremendamente ambiciosas. Y en estas primeras palabras de Jesús en la biografía de Marcos, Él está diciendo que esas promesas han comenzado a cumplirse en ese mismo momento. Él es el Mesías prometido. Él es el Rey que trae el reino y viene anunciando la buena noticia. La espera se ha acabado. La restauración del cosmos ha comenzado. El Evangelio de Jesucristo, entonces, es el anuncio de que el dominio manifiesto de Dios sobre toda la creación se ha acercado. En Jesús ha comenzado la restauración de todo el mundo. Por supuesto, eso implica la restauración de nuestra relación con Dios. Por supuesto, eso significa el perdón, la adopción, eso significa la justificación, todas esas palabras técnicas que ocupamos. Pero si nosotros nos servimos de lo pequeño y definimos lo grande en lo pequeño, nos perdemos del plato principal. Es como que te comas un anticucho y te comas solo el pimentón. Te estás perdiendo de la mejor parte. El Evangelio es el anuncio de la venida del reino de Dios. Es decir, la restauración de todas las cosas, de todo el mundo. Tal vez tú creciste escuchando un evangelio reducido. Tal vez llegaste hoy día pensando y cuando te pregunté cómo definirías el evangelio dirías, no, algo más pequeñito, ¿no? Algo más chiquito, algo que tiene que ver conmigo. Muchas personas pensamos que el evangelio es algo más bien individual. Y vivimos en una cultura profundamente arraigada en el individualismo y por lo tanto pensamos que el evangelio de Jesús lo diríamos así, ¿no? Jesús murió por mí para llevarme a mí al cielo. ¿Cierto? Muchos de nosotros lo definimos así. Tiene que ver conmigo nomás. Para el lado no miramos porque Jesús vino por mí, ¿no? Una buena noticia que trata de cómo Dios tiene un plan para tu vida, para tomarte y llevarte al cielo. O un evangelio con gusto a culpa, porque al final aparentemente somos responsables de algún grado de que Jesús murió. Jesús murió por ti, así que te tienes que sentir un poco culpable. Es más, el hecho de que Jesús haya muerto por mí, al menos en mi experiencia, habiendo sido católico hace muchos años atrás, significa, bueno, muchas gracias y hasta luego. ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Por qué me culpan de que Jesús haya muerto allá? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Sigo adelante con mi vida. No tiene implicancias para nosotros, o es posible comunicarlo de tal manera en que no tenga implicancias para nosotros, porque Jesús ya murió. ¿Cómo deberíamos vincularnos a ese hecho? Como no sabemos, como no nos dicen, bueno, seguimos la vida como la llevábamos antes. Así que por un lado venimos el domingo a escuchar el Evangelio y el lunes por la mañana ese Evangelio no tiene nada que ver con nuestra oficina, con nuestros vecinos o con la mesa familiar. El Evangelio no tiene implicancias ni para nuestro presente ni para nuestro futuro. Si el Evangelio está arraigado solo en el pasado, entonces no habla al presente y al futuro.
Y aquí está Jesús, sin embargo. Este es el problema que tenemos en nuestras definiciones chiquititas. Jesús está diciendo que el reino de Dios, que su proyecto de reparación de toda la realidad es tan buena noticia que no nos permite quedarnos ahí el lunes por la mañana. Ya, gracias por el Evangelio el domingo, el lunes por la mañana, pasemos la página. No. Es tan buena noticia que exige que te arrepientas, que te vuelvas. Eso significa esa palabra, ¿no? Arrepentirnos es volvernos. Que nos volvamos y dejemos atrás lo que está consumiendo nuestra vida hoy día, lo que está definiendo nuestras relaciones hoy día. Cuando tú entras a la oficina, ¿no? Cuando nos sentamos en esa mesa familiar con esas familiares que a lo mejor son incómodos para nosotros, ¿qué define? ¿Cuáles son nuestras presuposiciones en esas relaciones? Sea lo que sea que está consumiendo, definiendo tu vida cotidiana, el Evangelio quiere empujarlo y te está diciendo, arrepiéntete, vuélvete, sal de ahí, eso no vale la pena. Y en un sentido, está diciendo, vuélvete y sígueme. Eso es lo que les va a decir a los discípulos en un par de versos más abajo, en el versículo 17 y 18. Dice, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Lo interesante aquí, y lo loco, y lo hemos hablado en otros momentos, es la reacción de los discípulos. Una locura. O sea, si lo que Jesús está diciendo es un evangelio chiquitito, Dios te ama, esta reacción no tiene ningún sentido. Si lo que Jesús está diciendo, el Evangelio, si nuestra versión del Evangelio reducida sería, mira, Jesús murió por ti, los discípulos probablemente hubieran dicho, ya gracias, vamos a seguir arreglando las redes. Pero mira lo que pasa, porque son judíos del primer siglo y entienden qué es que el reino venga. Entienden que cuando Jesús dice que el reino se ha acercado, está diciendo que la restauración del cosmos ha comenzado. Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Verso 18. Dejando al instante las redes, lo siguieron. No es que ellos estaban súper comprometidos con Jesús porque se enamoraron y tuvieron una epifanía en el momento, una revelación celestial. No se nos dice que Dios les habló al oído o los empujó al Espíritu Santo para seguir a Jesús. Se nos dice que algo entendieron porque lo siguieron de una sola vez. Algo tiene que haber entendido que nosotros a veces no entendemos. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, está invitándonos a dejarlo todo, a arrepentirnos de aquello que nos consume y consume nuestras vidas y poner nuestra confianza y nuestra lealtad en Él, porque Él es el Rey del reino de los cielos. Él es quien hace nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 21? Yo hago nuevas todas las cosas. Y la renovación del cosmos ha comenzado allá. Hace 2000 años comenzó este cosmos a ser renovado, este mundo, estas sociedades. Y esto lo perdemos de vista los cristianos del siglo XXI, pero el mundo era un lugar muchísimo más oscuro hace 2000 años atrás. No, es que hay que recuperar, una vez escuché de alguien que estaba un poco obsesionado con la cultura occidental, hay que recuperar Roma, porque Roma fue grande. Roma mataba a sus hijos. Los niños, los bebés estaban tirados en las calles y en los basureros. Roma tenía esclavos, mataba, violaba, oprimía. La gloria de Roma se construía sobre la violencia y el abuso. El occidente es un lugar mucho mejor que Roma, a causa de Jesús. Pero como vivimos en el occidente, somos peces en el agua que no se dan cuenta de la diferencia. Vuélvete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Date la vuelta y pon atención a lo que Cristo te está ofreciendo. Síguelo y conviértete en ciudadano del reino de los cielos. Qué bueno que celebramos ser chilenos. Me encanta ser chileno. Yo, el 18 de septiembre, todo el tiempo lo digo. Me encanta. La empanada, me encanta comer el terremoto, tomar terremoto. Este año no tomé terremoto porque estaba conduciendo. Soy responsable. Los anticuchos, el asadito. Yo creo que todos los días hicimos asado. Me encanta, me encanta. Pero hay una ciudadanía mejor. Esa ciudadanía es la del reino de los cielos. El Señor te está llamando a convertirte en un agente de restauración en el presente para Chile. Porque si realmente eres de Cristo, y si Cristo y el Evangelio se tratan de la restauración de todas las cosas, entonces, cuando nosotros estamos llamados a testificar, a ser testigos del Evangelio, estamos llamados a contribuir también a la renovación de nuestro metro cuadrado, de la oficina, de la familia,
de la sociedad chilena. Vuélvete y cree en la buena noticia de que el reino de Dios ha comenzado a instaurarse en medio de nosotros y será completamente consumado en el futuro para nosotros. El Evangelio de Jesús no es solo un evangelio del pasado, es un evangelio del pasado, del presente y del futuro. En este día de oración por Chile necesitamos recordar que no todo está perdido. Nuestro país será restaurado. Hoy mismo, si entendemos, predicamos y encarnamos el Evangelio, participamos de la renovación y restauración de todas las cosas en Cristo. Cuando Jesús vuelva, por supuesto, veremos ese proyecto terminado. Él volverá a hacer nuevas todas las cosas. Quizás como a mí la idea de que Jesús murió por ti o de irte al cielo no te parece tan atractiva. Pero creo que la idea de ver nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo renovado, cuando vamos a ver las noticias hoy día, que en general los vemos por internet, ¿no? Y vemos las terribles noticias de delincuencia, narcotráfico, corrupción entre los políticos. Chuta que necesitamos ser renovados. Es lindo Chile, pero necesita ser renovado, ¿cierto? Entonces, esta es una muy buena noticia para nosotros. Jesús ha prometido renovar nuestro país, nuestro sistema político, nuestro sistema judicial, la delincuencia y la seguridad en las calles, la va a renovar. La programación vial, la crisis de la vivienda, la crisis económica, será renovado. Él renovará todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, volvámonos y pongamos nuestra confianza y lealtad en el Rey Jesús. Él, y decirlo, no es el próximo candidato a presidente. Yo sé que estamos en un par de meses eligiendo presidente. No, es que el próximo candidato, no, es que él va a renovar todas las cosas. ¿Cuántos años, los que peinan más canas, díganme, cuántos años llevamos peleando porque el próximo presidente sí que lo va a arreglar todo? No lo va a arreglar todo. Nosotros esperamos a nuestro Señor Jesús. Él restaurará todas las cosas. ¿Se acuerdan de la historia de mi vecino? Evangelízame, me dijo Nido. Si hoy día tuviera la oportunidad, le contaría que Jesús ha comenzado la restauración de todo el mundo. Y diría que Él ha venido para restaurarlo todo. La creación, la sociedad, la cultura, el arte, la ingeniería, la educación, la ciudad entera, la justicia social, el sistema legislativo. Los negocios serán renovados por Jesús. Estoy mirando, la psicología será renovada por Jesús. El sistema universitario será renovado por Jesús. Cada cosa en la que participamos será renovada por Jesús. La medicina será renovada por Jesús. Hasta la inteligencia artificial será renovada por Jesús. Eso le contaría. Le contaría que su vida es parte también de esa renovación. Que Él quiere renovar su vida. Y pienso en la tremenda oportunidad que me perdí en ese momento. Porque cuando pienso en la renovación de nuestras vidas, algo nos toca, ¿cierto? Hay algo que cambia en nuestra disposición. Él ha prometido renovarlo todo. Y el que comenzó la obra, allí, en ese mismo episodio que estamos leyendo, la va a terminar en Cristo Jesús. Si hoy día llegando a la casa, después del almuerzo, te toca en la puerta y te dice tu vecino, evangelízame, ¿qué le dirías tú para resumirle el Evangelio? Si el Evangelio es la restauración de todas las cosas en Cristo, entonces evangelizar implica más que simplemente comunicar el mensaje de la restauración. Jesús nos vino a decir, chicos, les aviso que empieza la restauración, nos vemos, chao. No hizo eso, ¿cierto? Jesús comunicó, testificó del mensaje de la restauración de todas las cosas por medio de su mensaje y por medio de su vida. Él es la renovación de todas las cosas. Y si tú estás realmente en Él, entonces tú eres parte de ese testimonio verbal y vivo de que Cristo ha comenzado a restaurarlo todo. Nosotros estamos llamados entonces a comunicar el mensaje de la restauración y encarnar esa restauración, tal como lo vimos en Jesús. Por eso, justamente es que vamos a estar recorriendo la nueva serie de vocación para pensar cómo restauramos todas las cosas en Cristo,
cómo restauramos la ingeniería, el derecho, cómo restauramos la educación, cómo restauramos tantas cosas, la paternidad, la maternidad, ser abuelos, ser tíos, ser hijos, cómo restauramos cada parte de nuestra actividad, cómo restauramos ser iglesia. Si es que realmente somos parte de esa tendencia, de esa inclinación de Dios a restaurarlo todo. Si el Evangelio es la restauración de todas las cosas, entonces vamos a tener que venir toda la semana, de aquí en adelante, a poner atención para ver cómo es que Dios nos llama a hacer eso, específica y concretamente. Les invito a orar para que el Señor nos guíe a arrepentirnos y realmente creer en el Evangelio. Padre Celestial, te pedimos perdón porque realmente nos encontramos aferrados a tonteras, Señor, a cosas inferiores. Estamos dejando el banquete de lado. Estamos dejando la carne en el anticucho para comernos el pimentón, Señor. No hay nada de malo en el pimentón, pero queremos todo el anticucho, Señor. Permítenos ahora abandonar todo lo inferior, todo lo que cautiva nuestras vidas, todo lo que define nuestro día a día. Y ayúdanos a creer, a confiar y poner nuestra lealtad en Jesús y en su reino y en nadie más. Y te pedimos, Padre, que podamos a lo largo de esta serie encarnar y explicar el reino de los cielos a nuestros compatriotas. Que nuestro mensaje vivo y verbal tenga que ver con cómo tú quieres restaurarlo todo en Cristo. Te pedimos esto por nosotros, te pedimos esto por nuestros vecinos, y te pedimos esto en última instancia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.